Recolectada la información se puede analizarla obviamente, pero para poder recolectar esta información de forma adecuada necesitamos conocer algunos criterios. Y estos criterios tienen que ver con las situaciones relacionadas a la recolección de datos, que es un momento muy importante de la investigación, para el cual debe existir un plan detallado de procedimientos. Generalmente en el protocolo de investigación ya se detalla cuál va a ser la forma, la manera, los instrumentos, el software que se va a utilizar para comparar o para realizar las tablas o para cuantificar o para relacionar las variables. Ya se especifica qué tipo de análisis es el que se va a hacer de acuerdo a la investigación que se lleva adelante. Este plan de procedimientos debe reunir entonces algunos datos para que sea muy claro cuál va a ser el procedimiento que se va a llevar a cabo para recolectar esos datos. Entre ellos, determinar qué fuentes de información se va a estar consultando. Pueden ser fuentes primarias, secundarias o terciarias. Fuentes primarias llamamos a aquellas en donde el investigador directamente va a la persona o a la situación que quiere medir. Por ejemplo, una fuente primaria puede ser hacer un estudio después de hacer digamos, una entrevista. De fuentes secundarias ya sería algunos es recurrir a algunos datos que se encuentran, digamos, archivados cuando hacemos, por ejemplo, una investigación bibliográfica. Nos vamos no a la fuente primaria, sino que a donde está archivado o guardado ese dato o esa información. Y la información, perdón, la fuente terciaria sería las referencias que se hacen o que hicieron. Esto generalmente se ve en las publicaciones científicas en donde se hacen referencias a artículos que trataron algún tema, pero ya es una referencia de alguien que ya refirió también otro material para poder trabajar sobre ese aspecto. También es importante determinar cuál va a ser el método para recolectar los datos. Hay muchos métodos de recolección de datos que vamos a ir mirando, y cómo preparar esos datos para que el análisis sea lo más útil posible para la investigación. Una vez más, entonces hablamos de algunos requisitos que deben contener o que deben de los que debe ser portador, digamos, estos datos. Es la confiabilidad, que es el grado en que la aplicación repetida de un instrumento de medición produce datos coherentes y consistentes. Entonces, decimos que un instrumento es confiable cuando aplicado varias veces y en varias situaciones y en varias poblaciones nos produce resultados coherentes o similares. Vuelvo a tomar el ejemplo de un baremo de cualquier test que no se encuentra adaptado a nuestra población. Vamos a ver que los resultados son inconsistentes, raros, y muchas veces salen mediciones alteradas porque no se tuvo en cuenta la idiosincrasia cultural del sitio donde viven las personas a quien se le está tomando ese test. Entonces esto es muy importante. Existe una estimación de confiabilidad y algunas medidas como el coeficiente de correlación, tablas de contingencia y algunos métodos para estimar esta confiabilidad que tienen que ver con su estabilidad, formas alternativas y mitades partidas, que en este caso vamos a solamente mencionar para su conocimiento, no vamos a redundar en lo que significan, pero por lo menos para que sepan que sí existen formas de estimar esta confiabilidad. Entonces, un instrumento es estable cuando ese mismo instrumento se aplica varias veces y
arroja resultados coherentes y similares. Decimos que un instrumento es estable también cuando la aplicación se realiza en tiempos distintos y aún así permanece esa consistencia de datos. O también se puede hablar de que un instrumento es estable cuando un mismo sujeto es evaluado varias veces y en todas las veces arroja esa consistencia de resultados. Estas son formas de establecer la estabilidad de un instrumento. El instrumento entonces es aquella herramienta con la cual nosotros vamos a ir recolectando los datos para poder tener el acceso a los datos que queremos investigar. Existen además otras formas alternativas de estudiar la estabilidad del instrumento. Por ejemplo, se administran formas alternativas de cada instrumento de medición y se va viendo cuál es el más estable. Yo puedo tener varios tipos de test que miden el mismo aspecto de la personalidad y voy a ir mirando, según el resultado, cuál es aquel que provoca o produce, resultados más consistentes, y obviamente me voy a quedar con ese instrumento. La administración entonces se puede realizar al mismo tiempo o en tiempos distintos y cada sujeto es evaluado por una forma alternativa del instrumento. Sabemos que un mismo test puede tener varias versiones, ¿verdad? Entonces vamos midiendo a diferentes sujetos con varias versiones y vamos estableciendo cuál es la versión más estable para nuestra población, ¿sí? Esta sería otra forma de establecer la estabilidad. Otra manera de establecer esto es de mitades partidas. El mismo instrumento de medición se administra una sola vez y los resultados se dividen en dos y se comparan. Cada sujeto entonces es evaluado una única vez. Por eso se denomina mitades partidas, porque se parten dos y se comparan los mismos resultados de los propios sujetos. ¿De qué estamos hablando entonces cuando hablamos de validez de un instrumento? Estamos hablando siempre de instrumento de recolección de datos. Estamos hablando del grado en que el instrumento mide lo que realmente pretende medir. Ya tuvimos una introducción en el capítulo anterior de esto, ¿sí? Entonces puede existir validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Vamos a mirar un poco cada uno a qué se refiere. La validez de contenido es el grado en que el instrumento de medición mide los componentes del dominio o del tema que estoy queriendo medir, o las dimensiones del problema que estoy queriendo medir. Puede hacerse una validación a través de un consenso de expertos, que es una manera, ya les había adelantado, en donde yo puedo generar un cuestionario y ese cuestionario que yo generé someto se llama juicio de expertos, consenso de expertos, someto a criterios de otros investigadores para que cada uno de ellos me diga qué tipo de ajustes tengo que realizar para que mi instrumento realmente sea lo más objetivo posible. Entonces esta es una manera de validar en cuanto al contenido un instrumento. Luego está la validez de criterio, en donde estamos hablando del grado en que el instrumento de medición se correlaciona con otro criterio externo que mide lo mismo. Se puede realizar entonces su validación a través de un coeficiente de correlación y los coeficientes kappa, a través de estudios estadísticos. Y la validez de constructo es el grado en que el instrumento de medición explica el modelo teórico subyacente a la variable de interés, y la validación se puede realizar a través de análisis estadístico multivariados. Entonces acá tenemos una infografía en donde vemos que cuando los datos están concentrados en la tendencia normal es porque nuestro instrumento tiene validez y tiene confiabilidad.
Si los datos se encuentran dentro de nuestra población enfocada, pero se encuentran dispersos, no tiene confiabilidad, pero sí tiene validez. Esto puede ocurrir con lo que se conoce como un error de reproductibilidad. Se vuelve a tomar, pero los resultados no son consistentes. Si esta medida cae por fuera de la medida de tendencia central, entonces tal vez esté midiendo el constructo, ¿sí? Tal vez esté midiendo el tema, pero no está llegando a la población que se quiso. Entonces existe confiabilidad, pero no tiene validez. Esto es un error sistemático, no está midiendo lo que queremos que mida dentro de la población. Y si encima no está en la población y otra vez los datos están dispersos, ni siquiera tiene confiabilidad, porque no está midiendo el aspecto y no está midiendo a la población tampoco. Tampoco es la representación de esta infografía. Cuando hablamos de objetividad, esto es un criterio bastante discutido y creo que muy relativizable también, porque hoy en día cada vez son más los investigadores que hablan que no puede existir una objetividad realmente dentro de una investigación, porque hay muchos factores que impiden ello. Entre estos está el propio criterio, la propia historia del investigador, la institución, la política que guía la institución, el financiamiento, el órgano de financiamiento de la investigación muchas veces también puede crear sesgos en la investigación. Entonces, la objetividad realmente es un criterio muy importante, pero bastante difícil de alcanzar. Por lo tanto, estamos hablando de objetividad cuando nos referimos al grado en que un instrumento de medición es permeable a sesgos y tendencias del investigador. A mayor permeabilidad, entonces menor objetividad. Cuanto más pueda ser afectado por estas características propias del investigador y cambiar el resultado de la medición, entonces menor objetividad. Entonces, para que esto sea validado, hay que medir la validación interna dentro de un paradigma positivista y la validación externa como una intersubjetividad, vale decir, la validez interna vamos a realizarla comparando con el constructo teórico, pero la validación externa la vamos a realizar con la colaboración o con la visión externa de otros sujetos. Por eso habla de intersubjetividad, son otros sujetos los que van a ir analizando o nos van a dar esa visión externa como para poder ver cuáles son los aspectos muchas veces ciegos que no nos estamos percatando que le falta a ese instrumento. Pueden existir por ende muchos errores de medición y tienen que ver con algunos aspectos como la improvisación, porque decíamos que la recolección, el análisis, y, la preparación y el análisis de los datos requiere de un plan muy bien programado. Entonces muchas veces si es que se realiza de forma desordenada, uno de esos errores de medición puede ser la improvisación. Se hace va y después uno se da cuenta sobre la marcha que realmente le faltó tomar algunos datos importantes o que de repente como no se planificó bien, a algunos se les tomó todo, a otros no, entonces igual sigue faltando algunos datos. También puede deberse a una importación sin validación. Yo utilizo un instrumento de medición que no fue validado, entonces mi sesgo subjetivo afecta la medición de lo que estoy queriendo medir. Puede también deberse a un instrumento inadecuado. Algunas veces utilizamos mal o seleccionamos mal el instrumento que vamos a utilizar y esto afecta obviamente el resultado. Algunas veces también tiene que ver con las condiciones inadecuadas. Por eso es importante determinar cuál es el mejor momento de tomar esa muestra o de realizar esa medición. Y esto tiene que ver con la población, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor momento como para poder
llegar a esa población y tomar de forma correcta los datos. Y también el mal uso por parte del investigador. Muchas veces puede existir inclusive, digamos, intencionalmente una mala, digamos, una mala praxis del propio investigador, y esto muchas veces se ha cuestionado por eso. Estas investigaciones que las propias farmacéuticas pagan otra vez a investigadores para que demuestren la validez de un medicamento. Entonces ahí entra un poco en juego el tema ético, ¿verdad? De cómo una parte interesada va a estar pagando una investigación, ya que eso puede, digamos, predisponer a que exista un sesgo a favor, obviamente, de la persona que está financiando la investigación. Entonces, miremos los flujogramas de cómo se realiza la medición de las variables. Primero necesitamos llegar a una definición conceptual de una variable. Necesitamos decir qué es la variable que vamos a medir. Una vez que sepamos qué variable queremos medir, procedemos a lo que se conoce como la definición operacional de variable. Acá nosotros le estamos dando un nombre y apellido a lo que vamos a medir. Entonces, por ejemplo, si lo que vamos a medir acá conceptualmente es la edad, al operacionalizar la edad sería cantidad de días, meses, días, meses y años que una persona tiene. Entonces, la definición conceptual sería edad, y la definición operacional va a ser qué es lo que vamos a medir, la cantidad de días, meses y años. Se hace una revisión de literatura, y durante esta revisión de literatura se determina si ya existe o no un instrumento de medición que esté validado, ¿sí? Si ya existe un instrumento de medición, entonces ahí vemos si esto está validado, y muchas veces hay que ver también si la validación corresponde a una población, digamos, extraña o foránea de otro continente, o ya se ha realizado en poblaciones como la nuestra. Si este instrumento ya se encuentra validado, pero todavía no se adecuó a nuestra población, entonces se realiza una prueba piloto que permite ajustar el instrumento de medición. Y una vez que lleguemos a validar el instrumento de recolección de datos, entonces pasamos a lo que se conoce como protocolo. Y el protocolo es el que va a determinar la manera de aplicar estos instrumentos de medición en la población. Entonces, una vez que aplicamos el instrumento de medición que ya fue validado, que puede ser formularios de encuestas, puede ser blog de notas, entrevistas, etc., recolectamos los datos de nuestra muestra. Luego procedemos a codificar esos datos obtenidos, que es lo que se conoce también como la tabulación de los datos. Se descarga los datos de nuestros formularios y de nuestras entrevistas en una planilla, y con esa planilla entonces se realiza esta base de datos cruda, el raw data. Esta base de datos cruda entonces nos va a servir para posteriormente, a través de softwares estadísticos, ¿verdad? Por ejemplo, Excel tiene muchas funciones estadísticas. Hoy en día también hay un estadístico de código abierto que se denomina R, que ayuda a verificar la consistencia y coherencia de los datos y a ajustar esta base de datos para que pase de ser una base cruda a una base limpia, y transformar esta base de datos en datos que pueden ser analizados y que hayan sido recolectados previamente. Entonces, este es el proceso que sufre, vamos a decir, o que debe existir para recolectar datos, sobre todo en los estudios de tipo
cuantitativo.